Ha llegado el lunes, el momento más esperado por todos. A mí me encanta este bloque. Me encanta el bloque de los lunes, que es el bloque del grupo Rememorar. Están Alicia, Mari, Liliana. ¿Qué nos traen el día de hoy? Buen día para todas. Buen día. Hoy vamos a hablar de la democratización de la cultura. ¿Y eso qué sería? Eso sería que recibimos un comentario de que solamente mencionábamos los apellidos famosos de Roldán el lunes pasado. Y realmente queremos desmentir eso porque no es así, ni es el objetivo de Rememorar. Y bueno, nos da para un programa entero, porque si solamente sería para las personas de dinero o para los terratenientes o para las personas famosas de Roldán, no hubiéramos mencionado personas que mencionamos y no es nuestro objetivo. Y de allí sale también un cuestionamiento, cómo se va a armar el museo de Roldán. Ajá. ¿Con objetos de quién? Porque generalmente cuando nosotros armamos las exposiciones de Rememorar, teníamos solamente de personas de renombre, porque son los que acumulan objetos, los descendientes de europeos. En cambio, el descendiente del criollo, que en esta zona fue nómade, no tenía objetos, y pedimos fotos. Yo hice, Mundo Bobalé me dio datos de una familia que había pertenecido a Roldán desde antes que llegaran los suizos, de criollos de Roldán. Y fui a verlos, y personas de clase media, con estudios, no personas ignorantes. Y pregunto que me den el nombre de sus antepasados, que me den fotos. Entonces me dicen no. Mi papá negó la historia siempre y mi abuelo también. Y después yo me entero que hubo nativos en la familia. Ha pasado con suizos también. Tienen tatarabuelos casados con nativos y lo niegan. Y allí niegan toda la historia. Quemarán las fotos si las tenían o no las tienen, y queda como desconocido. Entonces la historia pasa a ser de una clase social, porque es muy difícil conseguir datos de otras clases sociales que hemos buscado y no hemos ocupado, y es muy difícil. Tiene que ver un poco también con esto de que por ahí la clase alta podía acceder a esto de alguna foto o algún registro de todo esto. Eso tiene que ver, y tiene que ver también con un concepto, que es el concepto europeo, que el europeo conserva la historia. Sí. Realmente sí. Por ejemplo, yo de mi familia, mi abuelo estaba en cama, y como yo lo comenté la vez pasada aquí, estaba en la cama él y nos contaba la historia de cuando vinieron sus antepasados también. Así que es la historia de familia en familia que va cruzando. El hablar de los antepasados, familias propias, apellido ilustre, no sé hasta qué punto. Nombramos enfermeras, guardabarreras, modista, que no son apellidos ilustres. Agregamos también que fuimos buscando, porque había muchos nombres que nos faltaban, y agregamos a la señora de Borela, que era modista, Luisa de Gasperi de Moser, que era modista, hacía vestidos de novia y todo, Nelly Fontán, lo mismo. Alda Costa, Alda Costa fue directora de la Escuela Técnica de Mujeres. Fueron personas que estuvieron, que fuimos haciéndolo, y a veces se nos corta el tiempo y por eso tenemos que acortar un poco. No tenemos listas completas nosotros de todas las personas que han trabajado, tanto sea en costura, en tejido, en bordados, en cosas. No tenemos listas. Las enfermeras lo mismo, no tenemos. ¿Por qué? Porque eso fue quedando. Entonces, nosotros nos agradaría y quisiéramos que si podrían completar
con aportes nuevos de gente que sabe que fulano de tal fue tanto, el otro familiar fue esto, fue carpintero, fue modisto, fue sastre. Eso es lo que queremos nosotros, para ir aportándolos a la comunidad y para que sepan y estén en sus nombres. Pedimos a los oyentes que nos ayuden a completar estas listas. Lo difícil, ¿sabe cuál es, Mari? El concepto que se tiene de la historia. Sí. Porque generalmente el hombre común y la mujer común considera que la historia es la historia de los grandes sucesos. Sí. Entonces a mí me pasaba que cuando hice las entrevistas para el tomo 1, muchas personas decían, no, ¿para qué me va a entrevistar si yo qué tengo de historia? Y lo que ellos tienen de historia son los relatos de vida, relatos de familias, relatos de vida, que al concepto actual es un aporte importantísimo, que dentro de un museo puede haber un espacio para los relatos de vida, porque se hacen en los museos actuales, que se cuentan historias a las generaciones nuevas, pero para mucha gente el tener un relato de vida, el contar, aunque no haya objetos tangibles, a eso le parece que no es historia, y eso es una piedra que tenemos que ir sacando nosotros también. Fíjate, Rosario tiene el Museo Histórico de los grandes nombres, de la Sala de Rosas, de los sables de los militares, de los retratos ilustres. Y después está el Museo de la Ciudad, que pasó en muchas ciudades, para los objetos cotidianos. Por ejemplo, supónganse que estamos limpiando la casa de algún abuelo, un tío, un primo que ya no está más, o que también tal vez está, pero es muy viejito y hay que ordenar un poco la casa, y encontramos, no sé, una foto de acá de Roldán, o un papel que diga en 1800 tanto en Roldán pasó esto. ¿Eso a ustedes les sirve, por ejemplo? Sí, totalmente. O decir, no sé, una libreta de escuela. Mirá si eso va a ser, si las notas que tenía, ¿qué le vamos a dar, a dar esto a esa gente? Pero en realidad la historia se ve de distintos ángulos, es decir, no es una historia institucional, ni una historia política, ni una historia de grandes personalidades. La historia también la constituye cada uno de nosotros, es que no nos damos cuenta que somos parte de la historia, y cualquier objeto cotidiano o cualquier relato cotidiano es parte de la historia local, ¿verdad? Claro. Pero claro, hay que empezar a cambiar la manera de ver las cosas. Además me ha pasado a mí, entrando al grupo de Facebook, del grupo Rememorar, de ver fotos y decir, uy, ¿esto por dónde será? O ¿cómo está esta calle ahora? ¿Cómo está esa plaza? Entonces está bueno seguir ayudándolas y ayudándolos, porque sé que hay hombres también en el grupo, a construir la historia de todos, porque todos somos roldanenses. Claro. Y sobre todo porque tenemos un desafío importante ahora, convencer a los nuevos habitantes que son roldanenses, porque Roldán creció, no es el concepto que teníamos nosotros de Roldán anterior. Hay mucha gente nueva que desconoce la verdadera historia de la localidad y que está dispuesta a conocerla, pero bueno, hay que aportarle ese conocimiento, llegar a esa gente diciéndole, esta es la historia de la localidad que vos ahora adoptaste. Como comenzó y todo, claro, ¿no? Por ejemplo, cuando vinieron los suizos, tuvieron necesidad de hablar en castellano. Quiere decir que acá había con quién hablar. Claro. Si hubiese sido una comunidad cerrada, no hubiesen querido aprender el castellano, pero ellos plantearon que los chicos tenían que ya educarse en el idioma del país. Claro. Y ellos tenían necesidad de aprenderlo para comunicarse porque había habitantes. Claro. Dentro de las primeras... Pero no los encontramos, eso es lo que pasa. Claro. Dentro de las primeras listas de habitantes de Roldán hay argentinos, no todos eran suizos. Entonces, si nosotros haríamos una historia de suizos y alemanes, estaríamos también desconociendo la otra parte de la historia de Roldán. Porque Sí, las los listas franceses, irlandeses, latinoamericanos, incluso argentinos, están los nombres y los apellidos,
pero incluso posteriormente tenemos oleadas de argentinos que han llegado por distintas razones a la localidad. No sé, cuando se empezaron a construir el ferrocarril, los obreros que trabajaban, los obreros, no los ingenieros, los obreros eran argentinos y muchos se han establecido. Después en las siguientes décadas, crisis del país, ¿cuánta gente se vino y se instaló en Roldán? ¿No? Del interior del país. Entonces, obviamente, hay otra visión de la historia, que es la que nosotros queremos también comentar acá. Es que queremos encontrar esa parte de Roldán, que es la que nos está costando rastrear. Bueno, y cómo, si alguien encontró una foto en casa, tiene algún recuerdo, algún papel, ¿cómo hace para contactarse con ustedes? No, por medio de la radio puede ser. Nosotros tenemos un archivo tenemos 400 copias de fotos que nos han prestado, pero tenemos un archivo de fotos del pueblo, de familias que nos da su foto antes de quemarla o tirarla. Y nosotros tenemos un método de conservación que es por apellido. Entonces nosotros esas fotos quedan en una caja con el apellido del que las donó. Si algún descendiente de esa familia busca esas fotos pertenecen a Roldán. Y estamos esperando que haya un museo, una biblioteca, para que, en este momento las tengo yo en mi casa, pero no es la intención, sino que estén como patrimonio del pasado de Roldán. En un espacio físico. Claro. Que la Feria del Libro del año pasado, el intendente habló de la idea de tener un museo o un lugar de archivo en el cual guardar todas esas cosas, porque corres el riesgo de que también se pierdan. Entonces, muchísima gente quemó fotos. Claro. Muchísima gente. Cuando se desarma una casona antigua, claro, son tantos los objetos que se tira casi todo, y fotos, no conocen quiénes son. Pero son fotos del pasado de Roldán. Claro, pero también es por la idea de esto viejo, ¿a quién le va a servir? A nadie. Sí. Entonces me lo deshago. ¿tá? Y en realidad pueden ser fotos, pueden ser documentos, pueden ser cuadernos, como yo te decía, pueden ser libretas, pueden ser un montón de bordados o cosas así que también son importantísimos. Claro, y son parte de la historia local. A través de esas fotos antiguas descubrimos, por ejemplo, los cercados de las plazas. Las plazas estaban alambrados y tenemos fotos con el alambrado. A raíz de eso aparecen datos del espacio físico. Claro. Y ese alambrado era porque había un problema fundamental en Roldán. Los animales estaban sueltos. Entonces, claro, y los vehículos se manejaban con caballos. Con caballos, claro. Entonces, los caballos invadían las plazas. Claro. Fíjate qué cosa rara, porque uno no como se al imagina. Revés, digamos. Claro. En vez de estar los caballos dentro del cerco, estábamos los humanos dentro del cerco. Y después había muchos reclamos que yo he encontrado, sobre todo con vacunos, porque las vacas andaban en la calle y producían destrozos, y en época de lluvia pisoteaban las calles y se hacía imposible transitar por la presencia de los animales. O sea, fíjate qué cosa chiquita. Y eso es también historia local. Claro, hay que desmitificar la idea de que la historia son instituciones, son determinadas autoridades. La historia la formamos todos. Entonces, aquel que tenga alguna información que piense o que diga, a ver si esto les puede servir útil, que se comunique con la radio. Sí, claro. Listo, y hacemos el contacto con las chicas. Claro. Y esta sería la idea de democratizar la cultura. Eso sería la forma. Porque pensamos, ¿qué objetos va a tener el Museo de Roldán? Donde los objetos que nosotros manejamos son todos de los colonos, digamos, de todos los primeros habitantes, son de familias de renombre. ¿Y cómo llegamos a tener objetos de los demás habitantes? Sí, por eso no tenemos acceso, no conocemos quiénes fueron. Claro. Y cuando conozco una familia me niega su pasado, por ejemplo. Claro. Sí. Pero ese es otro prejuicio. Sí. Ese es estar vinculado con familias nativos o argentinos o criollos, quizás
era como una especie de vergüenza, entonces no se dice. Como una marca. Como una marca, no se dice, ¿cómo vamos a decir eso? Ocultemos. Sí. Y la historia no está para ocultar, porque si no, no estás haciendo historia. Es de todos. Es la de historia. todos. Sí, ¿sabes? de todos. Y estamos en una época que estamos tumbando prejuicios. Y, Claro. y si no conocemos las verdaderas raíces del pueblo, estamos creando ficción, no Claro, estamos haciendo es historia. solo una parte, digamos. Claro. Y no es, y no es Y todo. no es la intención Y de no es la rememorar. intención de rememorar tampoco. La otro problema que lo comentamos nosotros antes de venir es que por ejemplo, los sectores más populares tampoco tenían grandes cantidades de objetos por situación económica también, porque generalmente se sacaban una foto cuando tenían que sacar un carné o cuando hacían el servicio militar. No había gran producción de fotos, pero pueden tener otros objetos también. Sí, sí. Pueden tener otro tipo de objetos Claro. que no sean solamente fotos. Por ahí algún escrito de una fiesta patronal, Claro, por ejemplo. claro. Los programas. Claro, Claro. los programas o las estampas o objetos de, no sé, de escuela. Acá en Roldán eran famosos en una época los concursos de cantores. Sí. Y nosotros no tenemos documentación. Sí, Había historia oral, que ya murieron los que Sí. la contaban, y no tenemos registro. O las fiestas suizas, fiestas suizas. que se hacían, que eran fiestas grandísimas. Y no tenemos registro. No hay registro. No encontramos un solo programa. Claro. Tiene rememorar de la fiesta suiza. Claro. Ni O, fotos. No, ni claro. fotos tampoco. Y otra cosa, bueno, es lo que yo había empezado a decir, que la historia oral o la historia de vida también es parte, porque nos gustaría también guardar testimonios orales a través de relatos que pueden tenerlos gente que ya es grande, y que eso forma parte del patrimonio de la localidad. Haríamos pequeñas entrevistas o relatos de las de peñas vida. que hacía Las peñas que iniciaron ustedes. rememorar, hacía un día, cuando hacía la exposición, una semana, un día de peña, y se invitaba a todas las personas a que cuenten historias. La mayoría de las historias son historias de los apellidos famosos. El de también. boca en boca, digamos. Claro, Claro. claro, Sí. claro. Bueno, chicas, entonces el que tenga alguna información, algún videíto, foto, escrito, lo que sea, se comunica con la radio y hacemos el contacto con las chicas. Bueno, Bueno, el agradezco. próximo lunes vamos a hablar de las farmacias de Roldán. ¡Wow! Las Interesante. Farmacias y boticas. Las famosas boticas. Ajá. Las esperamos entonces el lunes que viene. Gracias, chicas. Por nada, Gracias. hasta el lunes.